repensar nuestro modelo de negocio, ¿sí? Repensar nuestra misión, repensar nuestra visión, que es un poco lo que va a suceder en este sector que les comentaba recientemente, ¿sí? Ahora, el hecho de hacer evaluaciones, de llevar adelante actividades, acciones de evaluación, tiene que reunir determinados criterios, ¿sí? Para que el mismo, o para que los mismos, o para que la evaluación en general tenga el efecto que se busca, ¿sí? Por ello, aquí vamos a seguir a un autor, que es Rummel, el cual nos dice que cualquier criterio podemos utilizar, podemos usar, ¿sí? Podemos aplicar. Pero este criterio o estos criterios tienen que tener lógica, tienen que tener coherencia, tienen que tener relación con el caso que estamos abordando. No podemos decir simplemente que porque, ejemplo, la empresa despegar.com, imagino que la conocen, lleva adelante estas evaluaciones, nosotros por estar en el mismo tipo de negocio vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que ellos hacen, ¿sí? Tendremos que evaluar también nuestros componentes internos. Y eso es lo que nos va a permitir saber si las estrategias que diseñamos efectivamente están yendo por el buen camino o no. ¿Y qué significa que estén yendo por el buen camino? Bueno, que efectivamente estén permitiendo lograr los objetivos que nosotros hemos definido previamente, ¿sí? Y en base a esto vamos a tener dos grupos de criterios, vistos desde el punto de vista interno de la organización, ¿sí? Considerando los elementos internos de la organización, y otros dos analizando también factores externos a la organización. Entonces, cuando analizamos los factores externos, hablamos de consonancia y de ventaja, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación interna de la organización, hablamos de congruencia y viabilidad, ¿sí? O también en algunos textos lo van a encontrar como factibilidad, ¿sí? Un aspecto que quería remarcarles es que a partir de este cuatrimestre también les voy a ir subiendo, les voy a subir un archivo, ¿sí? En el aula virtual que va a estar en la parte del comienzo cerca del programa, que va a tener el programa conforme lo tenemos diagramado, ¿sí? Y allí vamos a tener también la identificación de la bibliografía que ustedes tienen disponible en el link que los lleva al Google Drive, para que busquen directamente la bibliografía específica y en los capítulos que se indican ¿cómo es? Allí en ese documento que les voy a ir subiendo, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata cada uno de estos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para llevar adelante la evolución? Desde el punto de vista de la congruencia, ¿sí? Que remarcamos anteriormente, es uno de los componentes internos, nosotros tenemos que saber qué pasa dentro de la organización. Y en ese qué pasa, tenemos que ver, bueno, si hay determinados focos de conflicto, de inconvenientes, de problemas que existen y que naturalmente pueden provocar cierto caos o desorden dentro de la organización, ¿sí? El hecho de no solucionar eso, de desatender esos inconvenientes que están muchas veces a flor de piel, ¿sí? Que son visibles, que los podemos observar o hasta tangibilizar muchas veces, son los que van a poner en serio riesgo la congruencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la congruencia se basa en que lo que nosotros definimos en la organización, todos lo acaten. Básicamente eso. Que no existan áreas que predominen sobre otras para el cumplimiento de determinados objetivos, por ejemplo, o existan áreas que van a ser en mayor medida beneficiados por el logro de objetivos que otras, ¿sí? Entonces, en este sentido hay que tener en cuenta un cierto equilibrio, ¿sí? Para que esto se pueda producir. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
que las estrategias resultan inconsistentes, dice, cuando hay problemas que aún persisten cuando cambiamos a los directivos. Esto es muy común, mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Cambiamos al gerente de finanzas porque decíamos que era un individuo o una persona que no quería largar un mango, trajimos otro gerente de finanzas, pero resulta que los problemas persisten. Entonces, el inconveniente no es la persona, ¿sí? Sino, por ejemplo, muchas veces los procesos que no están escritos ni no están definidos. Las relaciones humanas también juegan un rol en este sentido particular, ¿sí? Los intereses de cada una de las áreas que naturalmente ejercen presión, por ejemplo, sobre esta área, concretamente la gerencia de finanzas, y así sucesivamente. Entonces, la persona se fue, ¿sí? Dijimos, nos sacamos de encima a fulano de tal, pero el problema sigue estando. Entonces nos damos cuenta que el problema no era la persona, sino algo que no hemos tomado en cuenta para resolver. El éxito de un área depende de que le vaya mal a otra. Esto claramente es incongruente, ¿sí? Es inconsistente, como dice allí. Si yo necesito, para que me vaya bien, que a otro de la organización le vaya mal, quiere decir que hay un grave problema de inconsistencia. Quiere decir que hay elementos que no están siendo considerados para que a ambos nos vaya bien a partir de acciones concretas y específicas, ¿sí? Entonces, si yo veo que alguien de un área determinada, por ejemplo, o un área determinada tiene un determinado nivel de producción, ¿sí? Y yo no soy capaz, como el área siguiente, de continuar, ¿sí?, el volumen de producción que el área anterior genera, entonces claramente yo estoy en una posición desventajosa, ¿sí? Y lo que otro haga bien muestra que yo algo no sé hacer bien, ¿sí? Del mismo modo que si el otro hace algo mal, a mí me va bien porque yo cumplo la entrega de los pedidos en tiempo y forma. Pero si el otro empieza a incrementar su producción, ¿sí? Si el área de producción empieza a elevar el volumen de producción y yo soy logística y no hago los cambios que tengo que hacer, y por supuesto que allí voy a empezar a tener cuellos de botellas, la gente se va a enojar con la organización, los directivos se van a enojar con el área completamente, y así sucesivamente, ¿sí? Y cuando los problemas muchas veces se resuelven en la gerencia. Soy el gerente de logística, tengo un problema con el gerente de finanzas, no somos capaces de resolverlos ambos de manera civilizada, de manera congruente, ¿sí?, que beneficie a ambas partes. Siempre la decisión final la tiene el superior. Entonces terminamos siendo el gerente general y el gerente general nos dice cómo tenemos que hacer. Eso claramente está mostrando problemas internos de la organización. ¿Se alcanza a entender un poquito de esto? ¿Se alcanza a comprender? Sí, profe. Por otro lado, también que haya viabilidad o factibilidad. Esto quiere decir que, como decíamos anteriormente, todo lo que nosotros pensamos sea posible de ser llevado adelante. Si nosotros pensamos, como les decía, en que teníamos que distribuir productos en una determinada región geográfica, que necesitamos asistir a nuestros clientes de una manera específica, que necesitamos elevar nuestro volumen de producción de acuerdo a ciertas características técnicas que se están plasmando o definiendo, bueno, tenemos que tener los recursos suficientes para que eso sea posible, ¿sí? Yo no puedo decir de manera muy liviana que voy a irme caminando a Buenos Aires y llegar en una semana, cuando es imposible que yo en una semana, yéndome caminando a Buenos Aires, pueda llegar, ¿sí? Primero y principal porque tengo una limitación, que es mi cuerpo, ¿sí?, que me dice
día por día hasta acá llegaste, ¿sí? Tenés que descansar. Y por otro lado, porque la velocidad con la cual yo desarrollo el movimiento es infinitamente menor al que podría desarrollar si voy en un medio mecanizado. ¿Sí? Voy en una moto, voy en un auto, voy en un avión, o en lo que sea. ¿Sí? Entonces, acá ese correlato tiene el mismo sentido. ¿Sí? Si yo voy a llevar adelante algo, tengo que evaluar si tengo los recursos suficientes para hacerlo. ¿Tengo recursos humanos? Sí. ¿Tengo recursos materiales? Sí. ¿Tengo recursos financieros? Sí. Mis recursos humanos, mis recursos tecnológicos, ¿tienen la suficiente capacidad para poder hacer todo eso? ¿Hay las suficientes habilidades en el recurso humano? ¿Están suficientemente capacitados? Y acá ya nos vamos a, incluso, administración de recursos humanos, que hemos visto el año pasado, cuando hablábamos de inducción, cuando hablábamos de capacitación, cuando hablábamos de desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿qué de todo eso tengo? ¿Y cuánto de todo eso tengo para poder desarrollar mi estrategia? Y si no la cumplo la estrategia, quiere decir que hay algo de todos esos recursos que yo no tengo. O que no tengo la cuantía suficiente para poder hacerlo. ¿Sí? Si yo solamente tengo, tomando un ejemplo diferente, tengo una sola máquina, ¿sí? Para producir helados, siguiendo el caso de las compañeras que analizan a la empresa Luigi, por ejemplo, y yo digo, bueno, voy a producir, ¿cuánto produce esa máquina? 500 kilos de helado por semana. Bueno, yo voy a producir a partir de la semana que viene 1500 kilos por semana. Bueno, perfecto. Pero ¿sigo teniendo la misma maquinaria? ¿Sigo teniendo el mismo recurso humano? ¿Voy a seguir utilizando los mismos insumos o materiales o materias primas para llevar adelante el proceso productivo? Entonces, es incoherente lo que estoy diciendo, ¿sí? No es viable, no es factible de poder producir 1500 kilos de helado con todo lo mismo que ya tengo, ¿sí? Mis capacidades individuales y por lo tanto también organizacionales no tienen algún tipo de limitación. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir que contamos con suficientes recursos financieros, que tenemos suficiente equipamiento para poder hacerlo, pero ¿y si no tengo la suficiente cantidad de recursos humanos? O bien ese recurso humano no tiene el suficiente conocimiento para poder llevar adelante nuevas actividades, nuevas acciones, nuevas tareas, estoy en la misma situación. ¿Y cómo nos hemos desarrollado anteriormente? ¿Qué tipo de desarrollo hemos hecho de manera previa? ¿Hemos podido, cuando quisimos aumentar el volumen de producción de helados, lo hemos podido hacer? ¿Qué pasó en esa situación? Ah, no, pero bueno, lo que pasa es que tuvimos que tener un turno adicional. Bueno, podemos tener un turno adicional. Podemos incorporar un nuevo turno. Pero de vuelta, ¿quién va a ser el recurso humano de ese turno? ¿Va a estar suficientemente calificado, preparado? ¿Hay recursos humanos suficientes en el mercado para poder incorporarlos a la organización y que empiecen a producir helado, por ejemplo? ¿Sí? En base a eso vamos a saber, bueno, que esos desvíos que nosotros detectamos, en base a qué elementos están presentados, ¿sí? Las capacidades que tiene el recurso humano, las habilidades que posee, las aptitudes que tiene, los conocimientos, el talento, por supuesto, para poder hacer algo, y así sucesivamente. Y el último tiene que ver con la consonancia. Perdón, el tercero tiene que ver con la consonancia. Y esto tiene que ver con que nosotros, estos dos primeros que desarrollamos, hacían relación a la evaluación interna que nosotros mencionábamos anteriormente, ¿sí? La consonancia y la ventaja van a formar parte de la evaluación externa. ¿Y por qué van a formar parte de la evaluación externa? Bueno, porque
Acá lo que nos está sucediendo es el mejor ejemplo de esto, ¿sí? La consonancia nos lleva a ver de qué manera confluyen, ¿sí? En una permanente interacción y armonía, dice, todo lo que va sucediendo afuera de la organización, todos los cambios que se van dando en el contexto de la organización. ¿Qué me pueden decir desde lo que es, en el caso de Argentina, lo que sucedió y lo que se fue dando, digamos, de algún modo, desde el 17 de marzo hasta el día de hoy? ¿Creen ustedes que hay algún cambio de tendencia? ¿Creen ustedes que han sucedido algún tipo de modificaciones? ¿En qué sentido creen ustedes que se modificaron ciertos aspectos, ciertos elementos que se visualizan o se estudian? El principal creo que es la conducta de consumo de la población. ¿Y en qué se observa eso concretamente? ¿En qué variables podrías, de alguna manera, marcar que se observan cambios en los hábitos de consumo? ¿Usted dice que yo relacione con esto de la consonancia o se refiere a la variable en general? A variables en general que vos observás como cambios, como modificaciones que se fueron dando en el contexto de pandemia, ¿sí? Por eso hablé del 17 de marzo como fecha en la cual se instaura de alguna manera la cuarentena en nuestro país. Y, y una es el método de compra de los consumidores. Se aumentó la compra online, eh, aumentaron los envíos, todo lo que tenga que ver con ya sea envíos nacionales entre localidades o locales también, porque los mismos locales de una ciudad envían a domicilio. Eh, Empresas como Pedidos Ya que aumentaron su personal porque empezaron a tener más demanda. Y después en los consumos, cambio de consumo por las personas. Dejaron de consumir cosas que no utilizaban tanto, que, que ya no utilizan en este contexto, y empiezan a consumir más primero lo que es los alimentos, que también la economía familiar fue perdiendo poder adquisitivo, entonces lo principal eran los alimentos y después la gente que económicamente puede, se ve que aumentó mucho lo que tiene que ver con refacciones de la casa, muebles, todo lo que tenga que ver con el hogar, porque como se está mucho tiempo, por ahí incentiva eso. Y ejercicios del hogar adentro, digamos, todo lo que sea interno. La actividad física se trasladó al hogar, ¿sí? Podríamos decir. Sí, exacto. Las caminadoras, las bicicletas fijas. En un principio primero, o sea, empezó a comprar más bicicletas fijas que las comunes, las que más se utilizan ahora, que son las mountain bike. Eh, pero ahora creo que está cambiando de vuelta el consumo y como se están liberando, la gente empezó a consumir de vuelta bicicletas, a adquirir bicicletas así mountain bike y eso para salir. Es como que representa una motivación poder salir y yo creo que va a pasar lo mismo con los viajes, por ejemplo, que se cayó todo, pero después la gente cuando se empieza a liberar, al estar tanto tiempo encerrado o querer hacer algo que no se le permitía, va a consumirlo, el turismo. O sea que vos me estás diciendo básicamente, si yo soy una persona que en este momento tiene 10.000 pesos y te dice Agustín, ¿qué me recomendás hacer con 10.000 pesos? ¿Puedo invertir en algo? Vos capaz que me dirías, y bueno, mire, compre acciones de Despegar, ¿sí? Porque las acciones de Despegar cayeron mucho durante este periodo de pandemia. Y en base a ciertos análisis vos podés decir que es una buena estrategia, por ejemplo, invertir en una empresa del sector turismo.
Aunque, por supuesto, ¿sí? A nivel mundial esto no está resuelto. Argentina no es el único foco que queda ahí como problemático, ¿sí? de esta enfermedad, pero determinadas regiones del mundo o países empiezan a decir, bueno, vamos a empezar a flexibilizar ciertas actividades, y entre ellas una de las más golpeadas que es el turismo. Entonces, uno puede decir, bueno, la gente estuvo durante un cierto tiempo reprimida de poder consumir este bien o este servicio, y ahora cuando le permitan consumirlo, va a hacer todo lo posible para poder consumirlo, ¿sí? Y la manera más intensamente posible. Puede ser un análisis. Fíjense cómo el cambio de tendencias allí, ¿sí? Me está mostrando que, bueno, durante cierto periodo de tiempo esto bajó mucho, pero ahora puede ser que empiece a, parafraseando la misma empresa en sí, empiece a despegar esto. ¿Puede ser posible que eso suceda, Agustín? ¿Cómo lo ves? Para mí sí, no le diría que invierta los 10.000 porque tendría que ser un análisis más profundo, pero del pensamiento lógico y tomando mi círculo, por ejemplo, analizando, sí, siempre y cuando no haya el factor más, creo que sea, el factor que puede retrasar eso es el miedo al contagio y demás. Pero mientras que la gente no tenga miedo, que es lo que se está viendo, y está ansiosa por salir y hacer todo lo que podía hacer antes, como una sensación de libertad, yo creo que va a consumir esos servicios de viaje, de turismo y demás. Aparte hay muchos incentivos por parte de las empresas y bajan los precios, y eso también puede fomentar mucho el consumo. Entonces, eso es lo que nos lleva al primer punto, ¿sí? Que al evaluar la consonancia se debe considerar que debe representar una respuesta que se adapte al ambiente externo y a los cambios críticos que ocurren en él. Si yo soy la empresa Despegar, por ejemplo, bueno, tengo que adaptarme a esto que está sucediendo, ¿sí? A este bicho que anda dando vuelta y que está produciendo en todo el mundo una parálisis en el sector en el que yo me encuentro, pero que una vez que esto empiece eh, a estabilizarse de algún modo, que la gente empieza a perder el miedo, incluso hasta de contagiarse, inclusive, bueno, esto va a tomar otro rumbo, ¿sí? Pero yo mientras tanto me tengo que adaptar, ¿ya? Tengo que producir ciertas modificaciones. Esto, por supuesto, que como dice ahí en el segundo punto, la mayoría de las tendencias son resultado de la interacción de otras tendencias. Las otras tendencias son los cambios en el consumo, los cambios demográficos, muchas veces también, los cambios en el gusto de las personas, como bien señalaba también en parte Agustín, ¿sí? La pérdida de poder adquisitivo del dinero, y esto no solamente en el caso de Argentina, sino también de todo el mundo, ¿sí? En donde los estados, a partir de estas parálisis que se produjeron en materia económica, ¿sí? Laboral específicamente, empezaron a emitir dinero para tratar de alivianar de alguna manera, entre comillas, la situación de muchas familias y personas, ¿sí? Entonces, el hecho de conciliar factores internos y externos presenta ciertas dificultades. Está al momento de formular la estrategia, de evaluarla y, por supuesto, a partir de ahí de detectar esos desvíos de los que hablamos. Entonces, con todos estos cambios, con todas estas modificaciones que se dan en todo el contexto, ¿sí? De la región, del país, de la provincia en donde estamos, bueno, ¿cuáles serán los cambios que nosotros tendremos que producir en la organización? Y en base a eso, la otra, el otro criterio, ¿sí? De evaluación externo es la ventaja. Entonces, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros diseñemos, tiene que producir una ventaja competitiva. Cuando nosotros en el primer cuatrimestre, en la primera unidad, hablábamos de ventaja competitiva, ¿a qué nos referíamos?
es una posición que le genere algún provecho a la empresa frente a los competidores. Es decir, que la misma, por ejemplo, sea aplicable por parte de la empresa, pero que a su vez también sea sostenible en el tiempo. Que sea aplicable por parte de la empresa y que los demás competidores no puedan igualar esa ventaja, sino ahí se volvería digamos, algo inútil esa ventaja. Dejaría de ser en sí una ventaja. Por lo tanto, como bien dice el compañero, tendremos que repensar nuevamente esa ventaja, ¿sí? Por eso la posición que tenga esa ventaja es crucial para la estrategia. Cuanto más fuerte y más sólida sea esa posición, cuanto más fuertemente esté arraigada en la organización y por supuesto sea comprensible por quienes deben analizarla a la ventaja, más importante va a ser para la estrategia, la misma, ¿sí? La buena posición, dice, es defendible siempre y cuando factores internos y externos permanezcan estables. Esto, por supuesto, que no siempre es así. En ciertos momentos de tiempo puede ser posible y en otros rápidamente va a haber que modificarlo, ¿sí? Y lo que hoy era favorable, lo que hoy era una posición muy sólida, ¿sí? Puede ser que el día de mañana ya no lo sea. Ante esos cambios que ocurren en el contexto de los que hablábamos anteriormente, ¿sí? Y cuando evaluamos esta estrategia, lo que decíamos, es importante analizar cómo está conformada la ventaja, ¿sí? ¿Cuál es la solidez de la misma? ¿Qué puede llegar a pasar si hay cambios en el entorno? ¿Cómo la misma se puede ver afectada? Entonces, estos criterios que señalábamos son importantes para que cuando nosotros evaluamos una estrategia, la podamos evaluar, la podamos observar desde una perspectiva o un punto de vista lo más amplio posible, tanto desde lo que pasa dentro como también desde lo que pasa afuera, mirando permanentemente a lo que pasa afuera, ¿sí? ¿Se alcanzaron más o menos a comprender estos 4 criterios? Sí, profe. Ahora, ¿cómo se lleva adelante este proceso? ¿Sí? Llevar adelante este proceso implica que la organización sea consciente de que es necesario evaluar la marcha de la estrategia que implementa y que lleva adelante, y que por supuesto la misma tenga que sufrir modificaciones toda vez que sea necesario de algún modo. En ese proceso de evaluación, ¿sí? El hecho de producir determinadas modificaciones, concretamente conocidas como medidas correctivas o acciones de corrección, nosotros también tenemos que tener en cuenta otros factores, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, cuando el entorno en el cual la organización se encuentra y que afectan a la estrategia o pueden afectar, o los elementos internos no cambian de manera sustancial o de manera significativa. Esto quiere decir que si nosotros vemos que hay algún tipo de desvío en la implementación de la estrategia con respecto a los resultados que está logrando y los que esperábamos lograr, pero factores externos y factores internos no modificaron su composición, allí yo tengo que evaluar si es necesario aplicar una medida correctiva. ¿Sí? Porque tal vez puede ser que yo no haya tomado bien las mediciones, puede ser que algún elemento esté fallando en el circuito y que solamente tenga que ajustarlo. Y por supuesto, también cuando la organización, aunque encuentre desvíos, esos desvíos no son significativos, ¿sí? No son relevantes para ser considerados que ponen en peligro el cumplimiento de la estrategia, ¿sí? Entonces, en este sentido, todo lo que sucede a nuestro alrededor, las amenazas, que son los factores externos que pueden afectar negativamente a la organización, las oportunidades, todo aquello que sucede
afuera en el contexto también y que me pueden afectar de manera positiva si yo lo aprovecho. Todo lo que tengo dentro, mis fortalezas, mis debilidades, son las que tengo que ir observando de manera permanente, ¿sí? Y en función a eso, ver si lo que en algún momento era fortaleza no se convirtió en debilidad, ver si lo que era debilidad finalmente no se convirtió en fortaleza, lo que antes era oportunidad ahora no se me convirtió en una amenaza, y viceversa, si lo que antes era una amenaza ahora no termina siendo una oportunidad, ¿sí? En base a todo esto yo tendré que analizar si es necesario realizar ajustes, realizar cambios, ¿sí? Que me lleven naturalmente a que yo pueda modificar mi estrategia. Y acá nos preguntamos, bueno, en función a esto que decíamos, ¿cómo están reaccionando los competidores a nuestras estrategias? ¿Están tomando nota ellos de lo que nosotros estamos haciendo? ¿Están preocupados por lo que nosotros estamos haciendo? Los vemos que están cambiando también sus acciones, sus planes de comunicación, su marketing, ¿sí? En función a determinadas estrategias que nosotros estamos llevando adelante. Si cambiaron esas estrategias a partir de lo que nosotros estamos haciendo, también. El solo hecho de que hayan detectado lo que nosotros estamos haciendo no implica necesariamente de que ellos efectivamente cambien, ¿sí? Si no solamente tomaron nota y además cambiaron, ¿sí? También tenemos que tomar nosotros nota de eso, de lo que ellos están haciendo. Lo que ellos tenían antes como fortalezas, como debilidades, siguen estando presentes, siguen estando las mismas fortalezas y las mismas debilidades o han cambiado. Por supuesto que en este sentido, para nosotros saber qué tipo de fortaleza y qué tipo de debilidades tiene el competidor, tenemos que tratar de tener la mayor información posible sobre el mismo. No es algo sencillo, por supuesto. Ejemplo, supongamos que Agustín, ¿sí? Y Milciades, tomando a su otro compañero, dicen, bueno, yo conozco y he realizado el FODA de Maxi Consumo, pero ¿puedo saber cuál es el FODA de, por ejemplo, Vital? ¿Sí? El Jaguar. ¿Puedo tener el FODA de la distribuidora de El Indio? ¿Es posible sacar u obtener esas variables que hacen a la matriz FODA, por ejemplo? Bueno, eso también es importante considerarlo, ¿sí? Los competidores están aplicando ciertos cambios estratégicos, están torciendo el rumbo de su organización hacia algún tipo de horizonte determinado que lo podamos observar, que sea posible de observar. ¿Por qué algunas estrategias de los competidores tienen más éxitos que otras? Si hay 2 o 3 competidores que están aplicando estrategias que nosotros los vemos y hay alguno que está teniendo un resultado concreto, específico, que puede ser tangibilizado, muchas veces no contabilizado, ¿sí? Porque sabemos que le está yendo muy bien a nuestro competidor, pero no sabemos la cuantía de qué tan bien le está yendo, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos que al menos tener el conocimiento de si es posible saber en qué medida el éxito está llegando a ese competidor, ¿sí? ¿Qué tan contentos, conformes, satisfechos están nuestros competidores con la posición que ocupan en el mercado? ¿El market share de cada uno de ellos es el que desearían tener? ¿Hay alguno de ellos que esté más preocupado por seguir incrementando su market share, por ejemplo? ¿Alguno está preocupado, que no es un caso que habitualmente se dé, por supuesto, en disminuir su market share? ¿Sí? Y naturalmente también la rentabilidad, por ejemplo, como indicadores específicos que ellos quieran medir o seguir. ¿Se puede tener algún tipo de relación o alianza estratégica con un competidor? ¿Podemos nosotros fusionarnos, por ejemplo,
para hacer una acción concreta, maxi consumo, por decir algo, con Vital? ¿Nos podemos aliar, nos podemos unir para hacer algo específico? ¿Sí? ¿Podemos lograr cooperación? ¿Qué tipo de cooperación podemos lograr con mi competidor? ¿Nos va a beneficiar a ambos? ¿O solamente alguno de los dos va a tener una mayor relevancia en los beneficios que se obtengan? Y desde el punto de vista interno, bueno, ¿cómo son nuestras fortalezas? ¿Las tenemos? ¿Siguen estando las mismas que analizamos hace un cierto periodo de tiempo atrás, hace un año? ¿Tenemos fortalezas nuevas? ¿Cuáles son? ¿Las hemos detectado? ¿Tenemos debilidades nuevas? ¿Siguen estando las mismas debilidades que teníamos anteriormente? Imagínense todo esto de vuelta en un individuo, ¿sí? Posiciónense en una misma persona, incluso en ustedes. Posiciónense ustedes incluso en un FODA personal de ustedes mismos. ¿Ustedes hicieron un FODA personal alguna vez? ¿Alguno de ustedes lo hizo? Sí, yo hice en el aire, digamos, y hice en general, y después, como yo arbitro, normalmente para autoevaluarme o esas cosas, realizo así, cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, para apoyarme en las fortalezas y mejorar las debilidades, y así también viendo las oportunidades, las amenazas. No tan específico, pero sí un esquema similar. ¿Y hace cuánto hiciste eso? ¿Hace cuánto tiempo? Normalmente lo voy haciendo torneo a torneo, que más o menos tengo 4 o 5 torneos por año. El último fue el año pasado, porque este año no tuve torneos, y para ver si se modifica, o sea, en qué mejoré, y basarme en una sola debilidad, por ejemplo, para mejorar, para ponerme un objetivo y no querer abarcar todas las debilidades y mejorar todas las debilidades al mismo tiempo, porque eso no, no suele ser productivo, o nos sirve hacerlo todo repentinamente, sino de a poco. Así como lo puedes circunscribir a esta matriz FODA solamente en el ámbito deportivo o en el ámbito laboral, ¿sí? Tu persona no se acaba en el ámbito laboral, ¿sí? Que es en este caso la práctica deportiva. Tu vida también se expande a otros aspectos, como por ejemplo tus relaciones sociales, por ejemplo, la convivencia con las personas que te rodean, los aspectos que hacen a tu salud, por ejemplo, física, mental, espiritual, ¿sí? Tu desarrollo académico, todo eso son aspectos que forman parte de tus fortalezas y de tus debilidades, ¿sí? Cuando digo tuyas, Agustín, también por supuesto me estoy refiriendo a los demás compañeros, ¿sí? ¿Y qué hicimos con esas debilidades? ¿Las convertimos en fortalezas? ¿Las tomamos en algún momento y dijimos, bueno, esto vamos a tratar de convertirlo en una fortaleza? ¿Lo pudimos hacer? Por el otro lado, ¿sucedió lo contrario? ¿Algo que era bueno en mí se terminó convirtiendo en algo malo? Si vos te dejas estar físicamente, ¿qué va a terminar sucediendo? Y va a terminar sucediendo lo que muchas veces se presenta como una imagen muy graciosa, la imagen de Russell Crowe siendo